Así que primero me gustaría dar una lectura general del pasaje que vamos a estudiar, que vamos a estar considerando, y después quisiera ver el verso a verso el mensaje que tiene el Señor para nosotros hoy. Así que voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Es el capítulo 5, versículo 21. Me encantaría que me acompañaras si traes tu Biblia ahí. Efesios 5, 21. ¿Listos? Dice así: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Así, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso les repito: cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Bueno, estamos frente a un pasaje que es muy conocido. Lamentablemente este pasaje no es conocido por ser un pasaje que traiga consuelo y paz a las personas. Comúnmente estos textos son usados como balas o como flechas entre los esposos. Parece que se usan como para atacar o para defenderse de cualquier ataque. Relacionado a este texto, vemos o escuchamos a los esposos reclamarle a su esposa: es que te tienes que someter. Pero también escuchamos a las esposas reclamarle al esposo: es que tú me tienes que amar. Ahora, esta sección de la carta no es un texto aislado, viene en un contexto. No es como si Pablo haya terminado de escribir su carta a los Efesios y empezó a escribir una nueva. La carta a los Efesios tampoco inicia aquí. Esta sección corresponde a lo que hemos venido hablando acerca de la carta a los Efesios. Ya se nos ha repetido por muchas veces durante esta serie que la carta a los Efesios se divide en dos grandes secciones. La primera, los capítulos del 1 al 3, son los indicativos, es decir, la obra que Dios ha hecho en los cristianos. Aquí Pablo dice que antes vivíamos en nuestros pecados, pero ahora Dios nos ha dado una nueva vida y nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Pablo presenta aquí que somos transformados y además somos capacitados para poder vivir según las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pablo en esta sección no habla de ninguna instrucción. En los primeros capítulos del 1 al 3, Pablo no muestra ningún mandamiento, no hay instrucciones. Pero a partir del capítulo 4 observamos los imperativos, es decir, exhortaciones que Pablo hace a los creyentes para vivir de acuerdo al llamado que han recibido. Recuerda lo que dice el versículo Efesios 4:1. Dice: les ruego a ustedes que vivan de manera digna de la vocación con la que han sido llamados.
Pablo describe a partir del capítulo 4 la manera en cómo el cristiano vive dignamente ese llamado. Pablo dice que el llamado se vive dignamente viviendo en unidad. Ahora, la unidad no significa uniformidad, porque Pablo dice que en la iglesia existen diferentes dones, existen diferentes roles. No todos somos iguales, pero todos compartimos un mismo espíritu, todos compartimos un mismo Padre, todos tenemos un mismo Salvador. Eso no significa que todos seamos iguales. En la unidad hay diversidad. Pablo dice que también vivimos dignamente el llamado, renovando nuestra manera de pensar. Pablo exhorta a que no vivamos en la vanidad de la mente como los incrédulos, sino que debemos renovar nuestra manera de pensar. Pablo también exhorta a los creyentes a que vivan en santidad. Pablo exhorta a los creyentes a que vivan en amor. Y Pablo exhorta a los creyentes a que vivan sabiamente. La semana pasada el pastor nos estaba compartiendo de la lista de indicadores de una persona que está viviendo sabiamente. Cuando el pastor habló del último punto, mencionó la llenura del Espíritu. Y el pastor dijo que una persona que vive llena del Espíritu se ve así, cantando salmos e himnos y canciones espirituales. Y también dando gracias a Dios en todo o por todo. Una persona llena del Espíritu Santo es la que expresa alabanza a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es la que da gracias a Dios por todos, vive una vida de agradecimiento. Ahora, algunas versiones de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente que leímos hace rato, separa el versículo 21 de esta lista. Parece que la intención es no dejar tan separadas las instrucciones a los esposos de la lista de las personas de la llenura del Espíritu o personas que están viviendo sabiamente. Pero la realidad es que la sumisión forma parte de una de las características de una persona que vive llena del Espíritu Santo. El pastor Timothy Keller escribe en su libro El significado del matrimonio: la marca final distintiva de la plenitud en el Espíritu es la ausencia de orgullo y la renuncia al interés propio, lo que lleva a querer servir a los demás con humildad y con deferencia. Una marca de una persona que está siendo llena del Espíritu Santo o que vive llena del Espíritu es que vive en sometimiento a los demás. Observa el versículo 21. Lo voy a leer en contexto de la lista completa para que lo puedas ver más completo. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor con el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver la presencia del Espíritu Santo con el sometimiento? Si vemos el Evangelio de Juan, ahí Jesús promete la presencia del Espíritu Santo en los creyentes. Es más, les dice: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús dice: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. El ministerio del Espíritu Santo tiene el propósito de guiarnos al que es la verdad. El Espíritu Santo nos guía a la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo dice que nos hace saber todo lo que es de Cristo. Por lo tanto, el cristiano que está siendo lleno del Espíritu Santo es el que está creciendo en el conocimiento, el aprecio, el asombro y la admiración por la persona de Cristo. Alguien que vive lleno del Espíritu Santo es el que conoce a Cristo,
¿Quién es Cristo? Su persona y su obra. El creyente lleno del Espíritu Santo es en quien el carácter de Cristo está siendo formado. Pero ¿cómo es el carácter de Cristo en relación a los demás? Podemos ver en Filipenses capítulo 2, déjame leértelo, Filipenses 2:3. Dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. No sé tú, pero esto se parece mucho a sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Pablo está diciendo que no se consideren más importantes que los demás, es más, a los demás consideren los más importantes que ustedes. Consideren los intereses de los demás como más importantes. Entonces Pablo dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, se despojó a sí mismo. Aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que, hermanos, si cuando escuchas la palabra sumisión, o sumiso, o sumisa, en lo que piensas es en una persona débil. Si cuando escuchas sumiso, piensas en una persona que no tiene opiniones propias, o si es cuando escuchas sumiso o sumisión, lo que piensas es en alguien carente de valor. Déjame ayudarte en este punto. La sumisión cristiana no es así. La sumisión cristiana no es como la del mundo. Porque Jesús mismo, siendo de un valor incalculable, se sometió o se humilló a sí mismo. Explica el pastor Keller que por cuanto Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose siervo para satisfacer nuestras necesidades al precio de su propia vida, nosotros tenemos ahora que ser siervos también los unos con los otros. Definitivamente que cuando hablamos de la sumisión en el contexto del matrimonio cristiano, vemos que es algo lleno de retos. Por lo cual, la llenura del Espíritu Santo es algo fundamental. Así que independientemente, si tú eres esposo o eres la esposa, si tú eres cristiano, tienes el mismo llamado de Cristo. Todos, el esposo y la esposa, todos los creyentes tenemos el llamado de Cristo, el llamado a la sumisión. El esposo y la esposa cristianos no pueden vivir para satisfacer sus propios intereses, sino para ser primeramente siervos de su cónyuge. Porque un siervo siempre pone las necesidades ajenas por sobre sus propias necesidades. Ahora, quiero que tengamos cuidado con este punto. Y es que este llamado no es el de someter al otro. Pablo no está diciendo sometan a los demás. Pablo está diciendo sométanse ustedes mismos. Gracias. El sometimiento al que somos llamados es un sometimiento personal. No somos llamados a someter a nadie más. No hay un llamado de sometimiento del esposo a la esposa, ni la esposa al esposo. Es un sometimiento personal, ese es el mandamiento. Ahora, si todos los cristianos debemos someternos unos a otros, ¿por qué parece que Pablo da instrucciones diferentes? A los esposos unas instrucciones, a los esposos les da otros mandamientos.
La realidad es que Pablo no está dando mandamientos diferentes, es el mismo mandamiento, pero tiene aplicaciones que son diferentes según el rol de cada cónyuge. Mira, cuando Dios creó a los primeros seres humanos, lo vemos en Génesis capítulo 1, Dios los creó a ambos a su imagen y semejanza. A ambos les encargó una tarea: gobernar sobre toda la creación. Ese no es un llamado para un solo género, es un llamado para ambos. Pero en Génesis 2 vemos como el mismo encargo, gobernar sobre la creación, tiene funciones diferentes. Al hombre Dios lo creó del polvo de la tierra y le encargó que cuidara y cultivara el huerto. A la mujer Dios la creó del costado del hombre, una de sus costillas, y lo hizo con el propósito de que la mujer fuera una ayuda ideal para él. Y aunque tuvieron funciones diferentes, ambos tenían el mismo valor porque ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Así como sabemos nosotros que los hijos de Dios tienen funciones diferentes, dones diferentes dentro de la iglesia, no existe un cristiano con mayor valor que otro. El pastor no tiene mayor valor que la persona que está enseñando a los niños, que está cuidando los carros afuera, que la persona que te sirvió el café. Todos tenemos el mismo valor porque todos somos hechos hijos de Dios, aunque tengamos funciones y dones diferentes en la iglesia. Ahora, lamentablemente, la historia de la primera pareja, todos sabemos cómo terminó. Todos sabemos qué fue lo que pasó con ellos. Lo que comúnmente ignoramos fueron las palabras que Dios dijo acerca de las consecuencias de la desobediencia. En Génesis 3:16 dice lo siguiente: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Si prestamos atención a cómo el pecado afecta a las mujeres en el matrimonio, veremos una de las causas de la guerra que hay entre los sexos. La maldición de la mujer se ve como un deseo nocivo hacia su esposo. Ella fue hecha como ayuda, pero ahora esa orientación se ha vuelto una maldición. Ahora vemos a Eva cargando un deseo nocivo y excesivo de poseer y de controlar a su hombre. Pero para el hombre también hubieron palabras. Versículo 17, Génesis 3:17. Y al hombre le dijo Dios: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás por poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Vemos cómo las consecuencias de la desobediencia del hombre tienen implicaciones más extensas. Incluso el mundo fue afectado por la desobediencia del hombre. Ahora me gusta cómo lo explica Richard Phillips. Dice que Dios hizo al hombre para que estuviera orientado hacia el huerto con su esposa amorosamente a su lado. Pero ahora dice que la orientación externa del hombre es tan exigente que prácticamente no le mostrará ninguna atención a su mujer. ¿Puedes ver cuál es el problema que la Biblia está planteando aquí? La maldición del hombre lo aparta nocivamente de su mujer, así como la maldición de la mujer lo atrae de manera nociva hacia el hombre. Kathy Keller dice que los hombres ahora interpretan la necesidad de las mujeres de interdependencia como si fuera meramente dependencia, mientras que las mujeres ahora ven con desagrado la exagerada necesidad de independencia que tienen los hombres y lo ven como si fuera simplemente ego. Bueno, esto es básicamente lo que se escucha en cualquier consejería matrimonial. La esposa reclama: es que él nunca me hace caso.
El esposo también reclama, es que ella siempre me quiere controlar. Aunque parezca una historia desalentadora, que ciertamente lo es, esto no es toda la historia. Porque también hay una historia de redención para los matrimonios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel matrimonio, si me permite el atrevimiento, que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es Jesús el que vino a hacernos libres de esa maldición del pecado. Y lo hace para que podamos vivir de manera digna el llamamiento que ahora hemos recibido, que es lo que Pablo viene diciendo desde el capítulo 4. Ahora, ¿cómo podemos ver cómo las esposas viven dignamente el llamado de Dios? ¿Cómo pueden vivir dignamente su llamado las esposas cristianas? Observa el versículo 22. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor. Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es su iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Si la tendencia natural de la mujer es la de ejercer un control sobre su marido, la esposa cristiana puede vivir ahora en sumisión a su marido. Ahora, que sea posible no quiere decir que esto sea fácil o que sea placentero. La obra de Cristo en el creyente no supone un estado de santidad completa y total desde el día 1. Lo que entendemos es que la obra de Cristo es una santificación progresiva desde el día 1, y esto terminará hasta el último día de nuestras vidas. Ciertamente no debería de sorprendernos que las esposas no cristianas se vean envueltas en filosofías o ideologías que den rienda suelta a los deseos nocivos de poseer y de controlar a sus maridos. Recuerda lo que Pablo expresó en Efesios 2. Dice que antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Ciertamente yo no espero que las esposas que no son cristianas entiendan esto, mucho menos que lo acepten. Yo no espero que las esposas no cristianas crean que la sumisión es un acto de libertad. Si recuerdas lo que hablamos cuando tocábamos estos versículos en sesiones pasadas, decíamos que las personas en el mundo creen que son libres porque hacen lo que quieren, pero lo que no se dan cuenta es que son esclavos de sus propios deseos. Son esclavos de hacer lo que quieren, no pueden hacer más allá de lo que desean, pero en Cristo tenemos la libertad de ser libres de nuestros propios deseos. Podemos vivir para un llamado más alto. Por eso Pablo dice que Dios, que es rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. El pastor dijo hace unas semanas que el evangelio no supone que debemos obedecer para ser aceptados por Dios, sino que supone que somos aceptados por Dios
para obedecerlo. Dios no solo nos da mandamientos para obedecer, sino que también nos capacita y nos habilita para poder obedecerlos. También estoy consciente de que para algunas personas este texto puede resultar ofensivamente machista al exigirle a la mujer someterse en todo a su marido. Pero como ya he estado explicando, la sumisión no es un asunto exclusivo de las mujeres. Tanto hombres como mujeres somos llamados a someternos unos a otros. Además, el cristianismo en sus inicios era acusado por las personas de su época de ser un movimiento subversivo que le daba a la mujer demasiada libertad. Pablo escribe a los Gálatas que no hay diferencia entre hombres y mujeres. La misma salvación que es para un hombre también es para una mujer. Hombres y mujeres tienen el mismo valor delante de Dios, algo que ni los judíos, ni los griegos, ni mucho menos los romanos podían reconocer. El cristianismo reivindica a la mujer, la eleva al mismo nivel de dignidad que cualquier hombre. No hay diferencia delante de Dios. Ahora la pregunta, ¿las esposas deben someterse en todo a sus esposos? La respuesta es sí, pero como al Señor. La sumisión de la esposa al liderazgo de su esposo debe ser integral en todas las áreas de su vida. Ahora, esto no significa que el esposo controle todo lo que la esposa hace. Tampoco significa que la esposa no puede opinar acerca de decisiones familiares. La sumisión no significa solo seguir órdenes. La sumisión cristiana de una esposa piadosa tampoco es solamente externa. La sumisión a la que está llamada toda esposa cristiana es una cuestión de actitud, de respeto también hacia su esposo. No es solamente en lo externo, sino también en lo interno. Pablo dice que el sometimiento de las esposas es como al Señor. Así que, hermanas que son casadas, su sometimiento a Cristo es directamente proporcional a su sometimiento a su esposo. Primera de Juan 4 dice: si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Si me permite hacer esta paráfrasis, si una esposa dice que yo me someto a Dios, pero no se somete a su esposo, es una mentirosa. Porque el que no se somete a su esposo, a quien ha visto, no puede someterse a Dios, a quien no ha visto. Pablo exhorta a las esposas a que consideren el origen de su sometimiento o de su sumisión al Señor. El origen de la sumisión de la esposa no es el esposo, es el Señor. No es que el esposo merezca la sumisión, es que Cristo merece la sumisión de todos. La esposa se somete al esposo como la iglesia se somete a Cristo. ¿Qué pensaríamos de la iglesia si no se somete a Cristo? ¿Qué pensaríamos si la iglesia quisiera pasarle a Cristo por encima en todas las decisiones? ¿Qué pensaríamos si la iglesia tomara las decisiones sin consultar a Cristo? ¿Qué pensaríamos si la iglesia se reúne con sus amigas iglesias a quejarse de Cristo? Ahora, ¿y si mi esposo me pide que peque, debo someterme a eso también? Claro que no. La sumisión de la esposa debe ser como al Señor, ya que obedecer al Señor jamás nos va a llevar al pecado. Esto no significa que puedas o debas ser irrespetuosa.
Porque en el resumen que Pablo hace al final del texto, dice que la esposa le debe respeto a su marido. Ahora quiero aclarar esto, el mandamiento que Pablo está dando aquí es para las casadas, no es para las mujeres. Pablo no está enseñando una sumisión general de todas las mujeres a todos los hombres. Pablo dice que las casadas se sometan a sus propios maridos. La sumisión de las casadas se circunscribe a su marido, no a los demás, no al resto de los hombres. Ahora, Pablo también le habla a los esposos. Dice que para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Pablo dice que lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, pero también dice que de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Si entendemos que el hombre tiene una tendencia a buscar una independencia egoísta, vemos que en Cristo esta tendencia es redimida por el poder del evangelio. Ahora Pablo manda a los esposos a que ya no vivan ajenos a las necesidades de su esposa, sino que Pablo le dice a los esposos que tomen las necesidades de su esposa como sus propias necesidades. El mandamiento de los esposos es proveer para las necesidades de su esposa, pero el modelo de esto es Cristo. Cristo dice: amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo es que Cristo amó a la iglesia? Vemos aquí algunos puntos. La amó sacrificialmente. El esposo debe amar a su esposa con amor sacrificial, así como Cristo lo hizo por su iglesia. La verdad es que para mí es triste pensar en la condición del hombre cuando Pablo le dice a los esposos a que primeramente amen a sus esposas. Es triste pensar que se lo tenga que decir. ¿Cuál es el estado de la condición? ¿Cuál es la condición de los maridos, de los esposos? Pablo también les dice que Cristo amó a su iglesia con un amor que purifica. El modelo del esposo cristiano es el de imitar el amor de Cristo por su iglesia. Y el sacrificio de Cristo tuvo el propósito de santificar a su iglesia, es decir, para hacerla suya. De la misma manera, el esposo tiene ese compromiso de hacerla, dice el texto, hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra. También dice que Cristo amó a su iglesia incondicionalmente. La iglesia no hizo nada para recibir el amor de Cristo. Cristo no tomó una esposa perfecta, sino que tomó una esposa, una iglesia imperfecta para Él hacerla perfecta. Los esposos no toman una esposa perfecta. Los esposos toman una esposa imperfecta para amarla a pesar de sus imperfecciones. Jamás veremos a Jesús quejarse de las imperfecciones de su iglesia. Jamás veremos a Jesús arrepintiéndose por haberse casado con su iglesia. Jamás veremos a Jesús dejar a su iglesia por una iglesia más joven para llenar sus expectativas personales. Ahora Pablo dice que
Jesús que el esposo debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Es curioso que la creencia popular es que las personas no se aman lo suficiente, cuando la Biblia asume que las personas se aman demasiado. De hecho, el modelo del amor al prójimo se basa en el amor propio. No hay un mandamiento, nunca verás un mandamiento, amarse a uno mismo. El amor al prójimo asume que cada uno se ama a sí mismo. Ahora, los últimos versos, dice el versículo 31 de Efesios 5, como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Pablo vuelve a citar Génesis y lo hace para explicar cómo el esposo y la esposa se unen en un solo cuerpo. Cristo ha tomado a una iglesia imperfecta para formar un solo cuerpo con ella. El propósito del matrimonio aquí adquiere un significado más profundo cuando hablamos de la relación que hay entre Cristo y la iglesia. La iglesia se vuelve el cuerpo de Cristo porque Cristo la ha tomado como su esposa. Dios no diseñó el matrimonio y luego se dio cuenta de que sería buena idea o que sería útil utilizarlo para describir la relación que quiere con su pueblo. Eso no fue así. Dios creó el matrimonio para mostrarnos el evangelio. Dios creó el matrimonio para enseñarnos el tipo de relación que Dios quiere con su pueblo. Entonces, la clave para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, no radica en conocer la relación que hay entre Cristo y su iglesia. Es en este sentido que el evangelio nos modela cómo tener un buen matrimonio. Pero cuando vemos a un esposo sustentando a su esposa, cuando vemos un esposo cuidando de su esposa, vemos cómo Cristo sostiene y cuida de su iglesia. Cuando vemos a una esposa que sirve a su esposo con amor, cuando vemos a una esposa que se somete a su esposo, vemos cómo la iglesia le sirve a Cristo. Cuando vemos la intimidad que hay entre los esposos, vemos la intimidad que hay entre Cristo y su iglesia. Entonces el matrimonio nos modela el evangelio. Experimentar un matrimonio amoroso ayuda a que los creyentes comprendan mejor el amor de Dios por nosotros. De forma similar, experimentar continuamente el amor de Dios por nosotros nos proporciona un modelo para que podamos imitarlo en nuestro matrimonio. Ciertamente, el matrimonio ha sido blanco de muchos de los ataques de Satanás. Satanás conoce su importancia. Satanás conoce la importancia en la obra redentora. El matrimonio forma una parte importante para la expansión del evangelio. El matrimonio tiene una imagen evangelizadora que constantemente está siendo manchada. Así que cualquier filosofía, cualquier ideología que menosprecia a las mujeres es satánica, porque el rol de las esposas nos predica del valor que los cristianos tenemos para Dios. Cualquier filosofía o cualquier ideología que menosprecia a los hombres
es satánica, porque el rol de los esposos nos predica el amor y el cuidado que Dios tiene por los suyos. Ya para terminar, tal vez te estés preguntando por qué todo esto es tan complicado, por qué Dios permitió que todo esto pasara. ¿No sería más fácil volver a ser a la primer pareja, pero sin el efecto negativo del pecado? La verdad es que Dios tenía un propósito desde el comienzo. Los planes de Dios siempre han tenido un plan redentor. El pastor Phillips dice que las maldiciones de Dios sobre el matrimonio fueron el veneno para el cual solo Dios tiene el antídoto. Es por eso que el matrimonio prácticamente no tiene esperanza fuera de la gracia de Cristo. Y es la razón por la que el divorcio aumenta cada vez sin control. Nosotros podemos ver la gracia redentora de Dios para el hombre y para la mujer en las acciones que se llevan a cabo después de que Dios pronuncia las consecuencias del pecado. Dios le había dicho a Adán que si pecaba, que si desobedecía, habría muerte en el huerto. ¿Y sabes qué? Lo hubo. Hubo muerte. Génesis 3:21 dice: el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. En el huerto hubo muerte, pero no murió ni Adán ni Eva. Murió un sustituto. Murió un sustituto que pagó la pena por el pecado de la pareja. Porque Dios vistió de pieles de animales sin defecto e inocentes a esta pareja. De esta manera Dios estaba mostrando la obra expiatoria de Jesús, el Cordero que un día moriría por todos nuestros pecados. Yo sé que algunos pueden tener una idea negativa o pesimista acerca del matrimonio debido a malas experiencias. Déjame decirte esto: el matrimonio funciona. Fue diseñado por un Dios bueno y santo. No hay nadie más bueno y no hay nadie más sabio que Dios. Los que no funcionamos somos nosotros. Por eso Dios envió a su Hijo para salvarnos de la esclavitud, de la maldición del pecado. El matrimonio no lo inventaron tus padres. Ellos no son el modelo para vivir un matrimonio pleno. El modelo es Cristo y su amor perfecto por su iglesia. Tampoco nuestras experiencias personales son la última palabra acerca del matrimonio. La última palabra la tiene Dios y su poder redentor. Dios promete redimir nuestras vidas por completo. Y esto incluye también nuestra experiencia con el matrimonio. Ahora, yo sé que aquí hay no casados, así que quiero decirte algo. El matrimonio es el medio donde aprendemos de la gracia y del perdón. El matrimonio es una parábola viviente del evangelio. Pero el matrimonio no es el evangelio. El matrimonio es una sombra del evangelio. El matrimonio ciertamente es un don maravilloso, es un regalo extraordinario. Pero ningún don es mejor que el dador de los dones. Puede que no tengas un matrimonio, pero puedes tener lo que es mejor. El matrimonio no es el fin, es un medio, no es el fin.
El fin es Cristo y no necesitas estar casado para experimentar a Cristo plenamente. Discúlpame si no te compartí los 10 pasos para tener un matrimonio feliz. Mi propósito en esta tarde es ayudarte a que veas a la persona y la obra de Cristo en todas las áreas de tu vida. Y esto incluye el matrimonio.